Romanos capítulo 15, versículos del 7 de hecho del 5, mejor dicho, del 5 al 13. ¿Okay? En el día de hoy vamos a hacer un paréntesis, ¿verdad? Como hemos hecho en las últimas semanas en nuestra serie de Apocalipsis. Y vamos a hacer una enseñanza que titulamos Una Navidad enfocada en Dios. Y vamos a enfocarnos en lo que nuestro Señor y Salvador Jesucristo vino a hacer. Durante el tiempo de Navidad, estamos en el tiempo de Navidad, hay toda clase de slogans, en el comercio, en la televisión, y dentro de la iglesia, de la cultura de la iglesia, de la cultura cristiana que nos ha tocado vivir a nosotros, también hay slogans. ¿Cómo se dice slogan en español? No, slogan es como un estribillo, como una frase que se repite, para identificar algo, para destacar algo, ¿sabes? No creo que haya una palabra directamente en español que traduzca eso de slogan, ¿right? Pero el asunto es que en la cultura cristiana aquí de los Estados Unidos hay slogans cuando se trata del tiempo de la Navidad. Creo que uno de los más comunes es el que dice Jesus is the reason for the season, right? Jesus is the reason for the season. ¿Se nos sabe? ¿Qué? Lema. Lo googleaste, ¿verdad? Thank you very much. Okay. O sea, espero que eso sea lo único que googlees, ¿ok? Right. Lo apaga entonces, right? Para evitar la tentación, right? Okay. So, Jesus is the reason for the season, right? Una ocasión estuvimos allá en Colombia, mi hermana Rosa y yo, en una conferencia de matrimonio, y cerca del tiempo de Navidad, y allí fue por primera vez donde vi esa versión en español. En español es Jesucristo es la razón de nuestra celebración. Prima, ¿verdad? Jesucristo es la razón de nuestra celebración. Jesus is the reason for the season. Varias preguntas a manera de introducción. Lo que el eslogan nos dice es que Jesucristo es la razón para esta temporada que en inglés es Christmas, que es de Navidad. En español nos dice que la razón de nuestra celebración, la razón por la cual tenemos estas luces, la razón por la cual nos vestimos yo como hoy de árbol de Navidad, es por Jesucristo. Jesucristo es la razón de nuestra celebración. Varias preguntas. Una, ¿qué es lo que en realidad celebramos en la Navidad? ¿Alguien se atreve a levantar la mano desde por allá en 2 o 3 palabras y decirme qué es lo que en realidad celebramos en la Navidad? ¿El qué? El nacimiento de nuestro Redentor, la encarnación, diría yo, porque Él es eterno, ¿verdad? Teológicamente hablando, doctrinalmente hablando. La encarnación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, o celebramos el hecho de que Jesucristo vino al mundo. Ya es más entendible por todo el mundo. Celebramos que Jesucristo vino al mundo. Si celebramos lo que Jesucristo, el hecho de que Jesucristo vino al mundo, otra pregunta lógica para hacernos es: ¿qué fue lo que Jesucristo vino a hacer a este mundo? ¿Salvarnos? ¿Redimirnos? Pero esa no es la última pregunta. Hay otra pregunta quizás más importante. ¿Qué es esta pregunta? ¿Por qué Jesucristo vino a hacer eso?
¿Cuál es la razón? ¿Qué es lo que en realidad celebramos en este tiempo de Navidad? Lo que celebramos es que Jesucristo vino a este mundo. ¿Qué fue lo que en realidad Jesucristo vino a hacer cuando vino a este mundo? Les voy a identificar un sinnúmero de cosas. Pero la otra pregunta es la más importante. ¿Por qué Jesucristo vino a hacer lo que vino a hacer? Bíblicamente hablando, estas son algunas cosas que la Escritura nos dice que Jesucristo vino a hacer. Lucas 19, no lo busquen, simplemente escuchen. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino, Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Vino qué? Vino a ofrecer salvación. Vino a buscar a los perdidos y darles salvación. Marcos 10:45 nos da otra razón por la cual Jesucristo vino. Marcos 10:45 dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por todos. ¿Right? Así que vemos, Jesucristo viene a buscar y a salvar lo que se había perdido, entendamos por eso, pecadores. Jesucristo no viene a que la gente le rinda homenaje, a que la gente le sirva. Jesucristo viene a servir a otras personas. No solamente eso, sino a dar su vida en rescate por todos. Y eso lo hizo ¿en qué lugar histórico? En la cruz del Calvario. ¿Right? Primera de Juan 3:8 también nos dice otra cosa que Jesucristo vino a hacer. Dice, y por esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Entienda todo lo que el pecado con su maldad genera y produce. Lucas 4:18 nos dice lo siguiente, que el Hijo de Dios, Jesucristo, vino para dar buenas nuevas a los pobres, no solamente materialmente, sino espiritualmente, emocionalmente, relacionalmente, a las personas que están en estado de pobreza, mejor dicho. Jesucristo vino a darle buenas nuevas, buenas noticias. ¡Hey! La cosa no tiene que mantenerse de esa forma. Hay formas distintas de vivir. Hay esperanza para tu situación. Dice también que Jesucristo vino a sanar los quebrantados de corazón. Que Jesucristo vino a pregonar libertad a los cautivos. Que vino a dar vista a los ciegos, no solamente a los ciegos literalmente, físicamente, sino a los que padecen de ceguera espiritual. Que Jesucristo vino a poner en libertad a los oprimidos. En Juan 10:10, Cristo hablando de sí mismo, la razón por la cual había venido, Jesucristo dijo, y yo he venido para que tengan vida espiritual, y que la tengan en abundancia. Así que la pregunta es, ¿cuál es la razón de nuestra celebración? La razón de nuestra celebración es que Jesucristo, Dios hecho hombre, vino a este planeta Tierra. La segunda pregunta, ¿qué fue lo que vino a hacer? Ya hemos identificado un número de cosas que Jesucristo vino a hacer. La tercera pregunta es, ¿por qué vino a hacer eso? ¿Por qué Jesucristo vino a hacer eso por nosotros? ¿Por qué Jesucristo vino a buscarnos a nosotros? ¿Por qué Jesucristo vino a dar su vida por nosotros? ¿Por qué Jesucristo vino a servir? ¿Por qué Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo? ¿Por qué Jesucristo vino a dar buenas noticias a los pobres? ¿Por qué vino a sanar a los quebrantados de corazón? ¿Por qué vino a pregonar libertad a los cautivos? ¿Por qué vino a poner en libertad a los oprimidos? ¿Por qué vino a darle vida espiritual a las personas y que tuviesen una vida de abundancia? ¿Por qué Jesucristo vino a hacer todo eso por nosotros? Yo me siento un poco incómodo porque yo estoy haciendo una cosa en este momento, haciendo una pregunta que todos ustedes se han estado haciendo durante todas estas últimas 3 o 4 semanas. Que ustedes conocen a saciedad. ¿Por qué Jesucristo vino a hacer todas estas cosas? Por la resurrección de Cristo en el hombre. Bueno, la razón, gracias por tratar de contestar, pero la respuesta a eso es la siguiente. La razón primaria por la cual Jesucristo vino a hacer todas estas cosas, escríbelo por algún lugar, es para darle gloria a Dios. La razón primaria, principal,
por la cual Jesucristo ha hecho todas estas cosas, no vino para que le sirvieran, vino a servir, vino a deshacer las obras del diablo, vino a dar buenas nuevas a los pobres, vino a que tuviéramos vida, vino a deshacer las obras del diablo, como dije anteriormente. Es para darle gloria a Dios. La palabra dice que el que cree en Él debe andar como Él anduvo. Y para eso fuiste llamado, porque Jesucristo sufrió por nosotros para darnos un ejemplo, para que sigamos sus pasos. Todo lo que Jesucristo hizo, lo hizo para dar gloria a Dios. Quizá usted se pregunta, fine, pero ¿cuál es la relevancia de eso en mi vida? ¿Qué tiene que ver eso conmigo? En este momento, en el 2013, en la ciudad de Orlando, en el momento histórico que me ha tocado vivir. ¿Por qué eso es importante? ¿Qué relevancia tiene eso en mi vida? El problema es que todos nosotros, empezando por el que está hablando, tenemos una tendencia sutil. Sutil es que no es in your face, que no es así bien agresiva, es como medio camuflajeada. Tenemos la tendencia sutil a mirar el Evangelio y por ende la Navidad desde una perspectiva puramente humana. Miramos el Evangelio desde una perspectiva puramente humana. Miramos la Navidad desde una perspectiva puramente humana. En otras palabras, cuando pensamos en el Evangelio, lo que pensamos es ¿qué es lo que eso significa para mí? Cuando pensamos en la Navidad, pensamos qué es lo que eso significa para mí. Cuando pensamos en el Evangelio, pensamos qué es lo que Jesucristo vino a hacer para mí. Y Jesucristo vino a hacer montones de cosas por nosotros. Amén. Pero la palabra de Dios, que debe ser nuestra corte final de arbitraje, ¿cuántos están de acuerdo con eso? Amén. Lo que decide que es correcto y que no es correcto. Para el cristiano. La palabra de Dios enseña que todo en el universo gira alrededor de la grandeza y de la gloria de Dios. La belleza de la Navidad, alguien dijo, es que Dios ha escogido, escucha, glorificarse a sí mismo. ¿Cómo lo hizo? Convirtiéndose en nuestro siervo en la persona del Señor Jesucristo. That's profound, right? Eso debe ser, gloria a Dios, santo, alábalo, bendito el nombre del Señor. Porque esa es una afirmación que no es original mía, pero que es altamente profunda. And God exalting, exalta a Dios. Esa es la belleza detrás de la Navidad. Esto es lo que hay en la Navidad. ¿Qué es lo que es bonito de la Navidad? ¿Las luces? Yeah, I like the luces. Los árboles preciosos me encantan. Pero la belleza, lo que es aquí, ¿sabe? La enseñanza de hoy se llama una Navidad enfocada ¿dónde? En Dios. La belleza de la Navidad, escucha, reside en eso, en que, acuérdense, todo en el universo gira alrededor de la grandeza y de la gloria de Dios. Todo lo que Dios hace es para su gloria. Y la belleza de la Navidad nuevamente radica en que Dios escoge glorificarse a sí mismo al convertirse en nuestro siervo. Ahí está la cosa. En nuestro siervo en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La razón por la cual titulamos nuestra enseñanza como la hemos titulado es precisamente por eso. Así que vamos a leer la porción bíblica que vamos a estudiar bien rapidito, Romanos capítulo 15, versículos 7 al 13, porque aquí hay encerrados los principios que nos permiten a nosotros ver lo que Jesucristo vino a hacer. Y lo que Jesucristo vino a hacer fue a darle gloria a Dios. Repita conmigo, Jesucristo vino a darle gloria a Dios. A veces, propósito primario, la razón de ser de su venida al mundo es para darle gloria a Dios.
Y si Él vino para darle gloria a Dios y nosotros decimos que llevamos su nombre cristiano y nos declaramos seguidores de Cristo, pues entonces no hay ninguna otra cosa que nosotros debamos hacer en nuestra vida que hacer precisamente lo mismo. Y en el tiempo que estamos viviendo en este momento, en el tiempo de Navidad, we need to do that. Tenemos que reconocer que Cristo vino a darle gloria a Dios. Así que mire ahí en su Biblia, Romanos, capítulo 15, todo el mundo de pie, por favor. Right. Vamos a leer la escritura. Vamos a leerla de forma antifonal. Yo leo el primer versículo, el 5, hasta que lleguemos hasta el 13. By the way, todo el libro de Romanos, Pablo, el apóstol Pablo, escribe este tratado teológico con la intención de comunicarle a tantos judíos como gentiles el propósito de Dios. Desde el mero comienzo, él insiste en que el propósito de Dios era juntarse para sí, adquirir para sí un pueblo de todas las naciones del mundo, incluyendo judíos y no judíos. Amén. Eso es lo que él ha estado tratando de esclarecer a través del tratado que nosotros tenemos aquí, que es el libro de Romanos. Al concluir, Pablo está enfocándose en la situación de conflicto dentro de la iglesia entre cristianos de trasfondo gentil y cristianos de trasfondo judío. Y Pablo lo que hace es presentando razones por las cuales dentro de la iglesia pues debe haber esa unión, esa unanimidad, un mismo sentir, porque eso era desde el mero comienzo de la humanidad el plan divino de Dios. Amén. Eso es lo que Pablo tiene en mente cuando, inspirado por el Espíritu Santo, escribe esta porción bíblica. ¿Ok? Así que yo leo el primero y usted me sigue. Y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? La razón inmediata por la cual le dice, oro para que Dios les dé a vosotros un mismo sentir, que sean unánimes, es para que glorifiquéis al Padre, al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Lo ven? Right. Okay. Versículo 7. Por tanto, ante esa realidad, recibíos, quiere decir acéptense, recibíos unos a los otros, como también Cristo nos recibió, nos aceptó. ¿Para qué? Siga leyendo. Versículo 9 dice, y también vino para que los gentiles ¿hagan qué? Glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, Pablo está citando pasajes del Antiguo Testamento para probar su punto. Y otra vez dice, alabad al Señor todos los gentiles, alabar al Señor todos los gentiles y exaltadlo todos los pueblos. La mayor parte de ustedes lo saben, pero en caso de que usted no lo sepa, eso está hablando de Jesucristo. Versículo 13, todo el mundo, leemos. Y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz en la fe, para que andéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Alabado sea el nombre del Señor. Un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Ahora, familia, vamos a ver entonces, puede sentarse por favor. Basándonos en esta porción bíblica,
5 formas mediante las cuales Jesucristo vino a darle gloria a Dios. No, pero dice, pero ya usted nos dijo ahí, ¿sabe? Usted nos dice que Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesucristo vino no para que le sirvieran, vino a servir. Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Jesucristo vino para que tuviéramos vida espiritual, una vida en abundancia. Esas son las cosas que Él vino a hacer. Pero la motivación detrás de todo eso es lo que estamos nosotros viendo en este momento. Jesucristo primeramente vino para certificar, by the way, no solamente esto es importante nosotros saberlo, sino cada una de estas cosas tienen una importancia, una relevancia enorme en nuestras vidas. En las últimas semanas, yo me atrevería a decir, no de una forma dogmática, porque entonces estaría tentando a Dios, pero estoy bien persuadido a pensar que Dios nos ha estado dirigiendo en términos de los pasajes bíblicos que hemos estado estudiando aquí en la congregación. Las verdades bíblicas que esos pasajes han estado destacando las últimas semanas por las circunstancias, nuestro diario vivir, los asuntos que se han suscitado en su vida personal, como familia y eso, nos llevan a descansar por ver en la suficiencia de Dios. Amén. No, yo quisiera pedirle por favor que mientras estudiamos estas porciones bíblicas, no solamente vea las verdades que enfatizamos en términos de los puntos del bosquejo, sino cómo eso se manifiesta en mi vida, la aplicación que eso tiene en mi vida, cómo yo puedo apropiarme de eso, de forma tal que el resultado sea seguridad en mi vida, esperanza, consolación. Amén. Lo primero que podemos decir es que Jesucristo vino a certificar la integridad de Dios. Jesucristo vino a certificar la integridad de Dios. Versículo 8 dice, os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la ¿qué? Circuncisión, eso del pueblo de Israel, los judíos. ¿Para qué? Para mostrar la verdad de Dios. Para mostrar la verdad de Dios. Para mostrar que Dios es verdadero, para mostrar, para dejar ver, para verificar la integridad de Dios, la veracidad de Dios. Pregunta, ¿qué significa el que Dios sea veraz? ¿Qué significa el que Dios sea íntegro? Significa que Dios en su carácter y atributos es verdadero, es verídico, es fideligno en todo momento. Dios en su carácter, Dios en sus atributos es verdadero, es verídico, es fideligno. Fideligno quiere decir que es digno de ¿qué? De confianza. De confianza, es digno de confianza en todo momento. Cada uno de los atributos de Dios, el carácter de Dios no cambia, es verdadero, es digno de confianza en todo momento. Un hombre que nosotros como iglesia respetamos, que es un hombre de Dios, estudioso bíblico, muchos recursos Dios nos dio a la iglesia por medio de este hombre, A.W. Tozer, autor que recomendamos, tiene ahí en su bosquejo, puede entrar en internet, compre lo que sea, porque en su inmensa mayoría, 99.9 es bíblico lo que este Señor, o Dios le dio a este Señor. Todo se le escribe lo siguiente, hay un par de blanquitos para que usted lo llene. Todas las naciones de Dios no deben ser naciones, de todas las acciones, es lo que debe decir. ¿Qué dice ahí arriba? Naciones, debe ser acciones. Sí. Todas las acciones de Dios son consistentes con todos sus atributos. Ningún atributo contradice a otro atributo. Todos
entre sí y se mezclan unos con otros en la profundidad infinita de la divinidad. Letra mayúscula, divinidad, dice Godhead, es lo que se conoce como la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo y todo lo que eso implica. Todo lo que Dios hace está de acuerdo con quien Dios es. Esta afirmación que este hombre escribió, que obviamente es seriamente profunda, lo que hace es destacar nuevamente la integridad de Dios, la veracidad de Dios. Más adelante, entonces escribe, Dios siendo quien es, no puede cesar de ser lo que Él es. Y siendo lo que es, no puede actuar de una forma que no esté de acuerdo con lo que es. ¿Cuántos entendieron? Ahora no, porque yo lo he leído como 15 veces y todavía hay que está bien profundo. Dice, Dios siendo quien es, no puede cesar de ser lo que Él es. Y siendo lo que es Dios, no puede actuar de una forma que no esté de acuerdo con lo que es. ¿Qué es lo que es? Íntegro, veraz en su carácter, en sus atributos, fideligno, digno de confianza. Otra vez, Jesucristo vino a darle gloria a Dios. ¿En qué forma? Porque Él vino a certificar la integridad de Dios, que Dios es digno de confianza. Alabado sea su nombre. Right? Now, ¿y qué tiene que ver todo eso con la venida de Cristo? Lo que acabamos de ver aquí acerca de Tozer. En Lucas 19:10, yo lo ponía en un lugar, dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Como dijimos hace un momento, vino a salvar en ese lugar histórico que usted y yo conocemos como la cruz del Calvario. Podemos decir que en la cruz del Calvario vemos la integridad, la veracidad de Dios expresada. ¿Cómo? Porque en la cruz vemos atributos de Dios, la justicia de Dios que exigía y que exige que el pecado sea castigado. Vemos la ira de Dios derramada sobre el pecado porque nuestro Dios es un Dios santo, santo, santo. Pero al mismo tiempo vemos la misericordia y el amor de Dios por los pecadores. Así que en la obra de Cristo en la cruz del Calvario vemos que Dios es íntegro, que Dios es veraz en su carácter, en sus atributos, y el hecho de que Dios es íntegro, es verdadero, es veraz, es fideligno, eso me da confianza. Eso me da esperanza. Eso me da seguridad. Eso me da paz. Amén. Segundo, Jesucristo no solamente vino a certificar la integridad de Dios, Dios es íntegro. Dios es digno de confianza. Sino que Jesucristo también vino a vindicar la palabra de Dios. Versículo 8, mire ahí en sus notas, en la pantalla. Pablo dice, os digo que Cristo Jesús vino nuevamente a hacer cierre de su circuncisión para mostrar la verdad de Dios, pero también dice, subraya lo último, para confirmar las promesas hechas a los padres. Para confirmar las promesas hechas a los padres. ¿A qué padres? Para confirmar las promesas hechas a los padres de la fe. Para confirmar las promesas hechas a los patriarcas. Así que Cristo no vino solamente para certificar la integridad y la veracidad de Dios, digno de confianza. Jesucristo vino para dejarnos ver que Dios es fiel a su palabra. Amén. Nosotros vivimos por fe. Nosotros descansamos en la palabra de Dios como la corte final de arbitraje en nuestra vida. Nosotros vamos a la palabra de Dios para determinar qué es correcto y qué no lo es.
Nosotros descansamos en la palabra de Dios que dice, no te dejaré ni te abandonaré. Nosotros descansamos en la promesa de Dios que dice, mi Dios suplirá todas mis necesidades, o vuestras necesidades, conforme a sus riquezas en gloria, en Cristo Jesús. Nosotros confiamos en la palabra que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nosotros confiamos en la palabra que nos dice a nosotros, los que queremos vivir de una forma piadosa, de una forma que agrade a Dios. Y nos frustramos cuando decimos lo que no debemos decir, cuando actuamos como no debemos actuar, cuando respondemos como no debimos haber respondido. Nos frustramos, nos angustiamos y nos deprimimos. Pero recibimos fuerza espiritual, nos levantamos nuevamente cuando escuchamos palabras como Filipenses 2:13 que nos dice, 4:13. 2:13 nos dice que Dios provoca en nosotros el querer como el poder por su buena voluntad. Nos da ánimo. Yo no sé usted, pero a mí me da ánimo. Palabra dice que los Cristo hablando, los que el Padre me dio, nadie los puede arrebatar de mi mano. En Cristo soy más que vencedor. A los que aman a Dios todas las cosas operan para bien. Y lo que estamos considerando en este momento es que Jesucristo vino para dejarnos ver que Dios es fiel a su palabra. ¿Cuántos alaban al Señor? Eso es lo que celebramos. Esa es la razón de la Navidad. Cristo vino a darle gloria a Dios. ¿Cómo le dio gloria a Dios? Vindicando la palabra de Dios. Dejando ver que Dios es fiel a su palabra. Ahora, la frase esta que dice que Cristo vino para confirmar las promesas hechas a los padres o patriarcas. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir es esto. Esto es importantísimo. A la luz de todo este sinnúmero de teología de moda en el día de hoy, mesianismo cristiano, teología de dominio, todo ese montón de cosas que están por ahí multiplicándose al infinito. ¿Qué es lo que quiere decir la frase que Cristo vino a confirmar las promesas hechas a los patriarcas, a los padres de la fe, patriarcas, padres de la fe, Abraham, Isaac, Jacob? Lo que quiere decir es que la venida de Cristo confirma, escucha, las promesas hechas a los patriarcas o padres de la fe en el Antiguo Testamento. Las promesas que Dios le hizo a Abraham, a Isaac y a Jacob. La venida de Cristo confirma esas promesas. Es lo que quiere decir el apóstol Pablo, ungido por el Espíritu Santo de Dios, plasmándolo en este tratado que tú y yo conocemos como el libro de Romanos. Ahora, bien rapidito, permítanme mostrarle las promesas hechas a los patriarcas para luego que podamos ver, esto bien rápido, a las millas, que podamos ver cómo esas promesas hechas a los patriarcas culminan en la venida de Cristo. Primero Abraham, lo tiene en su bosquera, lo tiene en la pantalla. Fíjese que dice, y Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Versículo 2. Haré de ti una nación grande. ¿De qué? Engrandeceré tu nombre y serás ¿qué? Subraya esa parte más que ninguna otra cosa y será bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Subraya lo último, por favor. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Y todas son? Todas. Génesis 18:18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser ¿qué? Benditas en él todas las naciones de la tierra. Cuando Pablo dice que Cristo vino para confirmar las promesas hechas a los padres, a los patriarcas, quiere decir que la venida de Cristo confirma las promesas hechas a Abraham. Esas promesas. A Isaac. Génesis 26:3-4. Dice la Escritura, habita como forastero en esta tierra, yo estaré contigo y te ¿qué?
Porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que le hice a quién. Tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras. Subraya el último. Y todas las naciones de la tierra serán ¿qué? Descendientes. Jacob. Jehová estaba en lo alto de ella y dijo: yo soy Jehová, Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y se extenderá al occidente, al oriente, al norte y al sur. Subraya el último. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Why are we reading this on Christmas time? Porque lo que estamos comunicando es que Jesucristo vino a darle gloria a Dios. Y tú y yo debemos imitar lo mismo. Amén. Lo que hacemos, lo hacemos para darle gloria a Dios. Una de las formas que Jesucristo le dio gloria a Dios fue vindicando la palabra de Dios. En otras palabras, Cristo dejó ver que Dios es fiel a su palabra. En aquel momento y en el día de hoy también. Así que tú y yo podemos dormir tranquilos. Alabado sea su santo nombre. Génesis 35, versículos 9 al 11. Y se le apareció otra vez Dios a Jacob en su regreso de Padán Aram y lo bendijo. Y le dijo a Dios: tu nombre es Jacob, pero ya no llamarás Jacob, sino que tu nombre será ¿qué? Israel. Y lo llamó Israel. Y también le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Mira ahora, subraya: una nación y un conjunto de naciones saldrán de ti, y reyes, circula reyes, saldrán de tus entrañas. Ahora, en un momento dado, este hombre Jacob bendice a sus hijos. Esto está en Génesis 49, apúntelo por ahí, Génesis 49, 10. Jacob bendice a sus hijos que eventualmente iban a representar lo que usted y yo conocemos como las 12 tribus de Israel. Y en Génesis 49, versículo 10, vemos a Jacob decirle a su hijo, uno en particular que se llamaba Judá, decirle que de su descendencia vendría el Mesías. Y acerca de ese Mesías, Jacob dice: nadie le quitará el Mesías, nadie le quitará el poder a Judá ni el cetro que tiene en las manos hasta que venga el dueño del cetro, a quien los pueblos obedecerán. Así que Génesis 49, 10 añade que Dios está prometiendo bendiciones a su pueblo por medio específicamente de la descendencia de Judá. Esta mañana, más claro que en ningún otro momento en mi vida como creyente, desde 1984 hasta acá, hasta este momento, esta mañana, más claro que en ningún otro momento, pude entender la razón de ser de las genealogías. Ahora entiendo por qué razón están ahí. Antes tenía una idea, me había escuchado, pero hoy convicción clara por la cual están ahí. Permítame leerlo un poquito. Mire. Nuevamente, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de que Jesucristo vino a darle gloria a Dios. ¿Cómo le dio gloria a Dios? Santificando la integridad de Dios. Dios es digno de confianza, es veraz, es verdadero, es fideligno. Jesucristo dio gloria a Dios, vindicando la palabra de Dios, dejándole ver al mundo que Dios es fiel a su palabra. Particularmente, el ejemplo que Pablo nos da es confirmando las promesas hechas a los padres y los patriarcas. Y ya leímos en todas estas porciones bíblicas esas promesas. Y el énfasis en las promesas es: y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Amén. Te voy a bendecir, y a través de la historia los bendigo, a Abraham, a Isaac, a Jacob, pero la finalidad de todo no era eso, no era una bendición provisional, ni siquiera geográfica.
La bendición era que Dios los iba a utilizar a ellos, grupo de gente cabecidura, sumamente imperfecta, prejuiciado y todo el montón de cosas que podemos decir acerca de esa nación, para ser de bendición al mundo. Por medio de ellos, Dios iba a traer bendición a todas las naciones del mundo. Y Mateo capítulo 1, esto dice la Escritura. No lo busque, simplemente escuche. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. E inmediatamente dice, hijo de Abraham. Y empieza a dar la genealogía. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob y Jacob a Judá. Jacob tuvo 12 hijos, pero el único que está mencionado ahí es Judá. Tómenlo en consideración con lo que leímos hace un momento, cuando Jacob está bendiciendo a Judá y dice que nadie le va a quitar el poder a Judá ni el cetro que tiene en la mano hasta que venga el dueño del cetro. Y cuando llega el dueño del cetro, los pueblos lo van a obedecer. Alabado sea su nombre. Eso dice, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró a Tamar, a Fares, a Sara, Fares a Esrom, Esrom a Aram, y por ahí sigue. Versículo 17 concluye diciendo, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia son 14. Y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo son 14. By the way, en caso que usted no sepa por qué son 14, no hay un significado en el 14 místico ni esotérico. En 14 simplemente porque en el contexto de la cultura hebrea, judía, las personas que bregaban con la escritura, se memorizaban la escritura, para facilitar la memorización, lo hacían en grupos de 14 en este contexto. Y no hay ningún significado adicional a eso. Ahora, habiendo dicho eso, veamos entonces Hechos, capítulo 3, versículos 24 y 26. Pedro está hablando. Y Pedro está comunicando un mensaje que es precisamente lo mismo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 15. Pedro dice, y todas las... ¿Lo ve todo el mundo? Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. No son estos días hoy. Son los días en que Pedro está proclamando su mensaje. Son los días cuando comienza la iglesia. Son los días inmediatamente después de la resurrección. Cristo levantado. La resurrección gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Versículo 25. Vosotros, porque Pedro está dirigiéndose mayormente al pueblo de Israel. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, subraya todo el mundo por favor eso, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. A vosotros, primeramente, a los judíos, como dice Pablo, Dios habiendo levantado a su hijo, levantado ¿de dónde? De los muertos. Habiendo resucitado a su Hijo gloriosamente, lo envió para que os bendijera, a fin de que cada uno se convirtiera de su maldad. Pedro, en esencia, está diciendo, ¿ustedes se acuerdan de las promesas que Dios envió a los patriarcas? Ahora Dios ha levantado a su Hijo como cumplimiento de esas promesas. Eso es precisamente lo que Pablo está enfatizando en el Romanos capítulo 15. Eso es lo que Pablo tiene en mente cuando Pablo dice que Cristo vino a confirmar las promesas hechas a los patriarcas. Ahora, pastor, ¿qué aplicación tiene eso para mí en el 2014?
que tú y yo, ¿cuántos son de Cristo? Si tú eres de Cristo, si tú le perteneces a Cristo, yo le pertenezco a Cristo, precisamos acordarnos de acordarnos. Ay, acordarnos de acordarnos. Esa frase me gusta. No es original, pero me gusta. Acordarme de acordarme. Tengo que acordarme de acordarme. Porque es una prioridad. Porque no es una cosa que puedo hacerme el chivo loco. Oh, cuando me acuerdo bien, si no también. No. Acordarme de acordarme. Escribirlo en algún lugar. ¿Se acuerdan? La instrucción en Josué capítulo 1 era que se escribieran la palabra de Dios en la frente, en todo lugar, para que estuviera presente delante de ellos. Algo parecido tenemos que hacer nosotros con esta verdad. Tenemos que acordarnos de que cuando Dios hace una promesa, Dios siempre cumple esa promesa. Ahí está la cosa. ¿Y por qué? Pues porque si tú y yo nos acordamos de que cuando Dios hace una promesa, cumple siempre su promesa, el acordarnos de eso va a evitar que tomemos las decisiones tan erradas y nocivas y destructivas que muchas veces tomamos cuando tomamos la rienda de nuestra vida en nuestra propia mano. Porque la promesa de Dios no llega. Y porque, espérate, no, yo tengo que hacer algo. Dios prometió esto, pero como no pasa, pues yo tengo que hacer. La Biblia dice que me espere. La Biblia dice que pues yo tengo que hacer esta otra cosa. Amén. So, if we have in our mind, tenemos en nuestra mente esa verdad bíblica, pues entonces, bien probable que muchas de las decisiones erróneas que tomamos, o apresuradas, repita conmigo, Dios nunca está deprisa. Otra vez, Dios nunca está apurado. Cuando alguien venga a usar pasajes bíblicos, en cierta forma poniendo presión en la vida suya, para que tome decisiones, just pull back. Porque Dios nunca está deprisa. No solamente eso, sino que todo el mundo lea 2 Corintios, todo el mundo, por favor. Porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Eso está sacado ahí fuera del contexto, ¿verdad? ¿Sabes? Hay que leer todo el pasaje para saber quién es el Él, que dice ahí. Porque todas las promesas de Dios, que son promesas de gozo, de amor, de perdón, de salvación, de santificación, de comunión, de esperanza, son en Él. Y ese Él es la persona de Jesucristo. Porque las promesas de Dios son solamente posibles en Cristo. Y solamente se cumplen en Jesucristo. Gracias, Señor. Bueno, ningún otro medio. Son en Él, en Cristo. Y en Él, en Cristo, son amén. Y amén quiere decir afirmación. Y amén quiere decir confirmación. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Jesucristo vino para glorificar a Dios. Vino a vindicar la palabra de Dios. Vino a verificar la integridad de Dios. Y vino, número 3, a demostrar la misericordia de Dios. Versículos 8 y 9 dice de esta forma: os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, Israel, para mostrar la verdad de Dios, verificar la verdad, para confirmar las promesas hechas a los profetas, para vindicar la palabra de Dios. Y número 9, versículo 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su ¿qué? Por su misericordia. Cristo vino a confirmar las promesas dadas a los patriarcas de forma tal que todas las naciones del mundo glorificaran
glorificaran a Dios por la misericordia de Dios. Pero esa fue la intención de Dios desde el comienzo. ¿Cuál intención? Bendecir todos los pueblos del mundo por medio del pueblo que Él, Dios, en su soberanía había escogido, no porque tuviesen nada bueno en ellos, simplemente Él los había escogido para hacer esa función. ¿Cuál función? Bendecir por medio de este pueblo a todas las naciones del mundo. Está hablando de los judíos. Precisamente lo que Pablo está enfatizando a través de todo el libro de Romanos. ¿Qué es lo que Pablo está enfatizando? Se lo dije al comienzo. Que la venida de Cristo fue tanto para judíos como para gentiles. Que Pablo enfatiza que tanto judíos como gentiles pueden ser salvos por medio de la fe en el trabajo completo de Jesucristo en la cruz del Calvario. Que Pablo enfatiza que la salvación que Cristo ofrece no es solamente para un pueblo. Que la salvación que Cristo ofrece está accesible para gente de toda lengua. De forma tal que de toda tribu, de toda lengua, de toda nación, personas glorifiquen a Dios por la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros por medio de la redención que Cristo ofrece. ¿Cómo es que Cristo vino a darle gloria a Dios? Vino a certificar la integridad de Dios, vino de confianza. Vino a vindicar la palabra de Dios, fiel a sus promesas. Vino a demostrar la misericordia de Dios, todo el mundo aceptable por medio de la obra redentora de mi Hijo en la cruz del Calvario. La otra cosa, número 4, es que Cristo vino a unificar el pueblo de Dios. Vino a unificar el pueblo de Dios. Versículos 5 y 7 dice lo siguiente: y el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre, no la doxología, entre vosotros un mismo sentir, subraye eso, un mismo sentir, según Cristo Jesús, para que unánimes, subraye eso también, unánimes, para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, a la luz de estas verdades, recibíos los unos a los otros, que quiere decir acéptense los unos a los otros, y como también Cristo nos recibió, como Cristo nos aceptó a nosotros para la gloria de Dios. Así que Cristo viene a demostrar la misericordia de Dios, y cuando Cristo demuestra la misericordia de Dios, cuando hace eso, Cristo unifica el pueblo de Dios. ¿Por qué razón lo hace? Porque como resultado, escucha, como resultado de lo que Dios ha hecho con los gentiles, los ha recibido. Amén. Ahora gentiles y judíos están unidos como nunca antes lo habían estado. En el Antiguo Testamento vemos some glimpses, somos unas cositas así, momentos en que se unen. Pero no es como sucede ahora en este momento en la historia de la iglesia. Ahora, para los judíos, lo que Pablo está diciendo es sumamente importante. ¿Por qué razón? Porque ahora ellos precisaban juntarse a adorar a Dios con gente con los cuales ellos se habían mantenido por siglos aislados moral, espiritual y éticamente. Ahora, Pablo está diciendo, tendrán que adorar a Dios con personas que en el pasado los perseguían, que en el pasado los hostigaban. Así que para los judíos esto es sumamente serio lo que Pablo está diciendo, pero para los gentiles también. Porque ahora los gentiles precisaban adorar a Dios con un pueblo, con una nación que se caracterizaba por su prejuicio racial, que se caracterizaba por su elitismo, que se caracterizaba por su sentido de superioridad. Súbitamente, ahora, en Cristo, encontramos una cosa que se llama la iglesia, compuesta de judíos y gentiles, sentados uno al lado de otros en la congregación, adorando a Dios juntos. Y ese es precisamente
el contexto, la razón por la cual Pablo escribe lo que escribe en los versículos 5 y 7. Ahora déjeme leerlo nuevamente para que ahora con esto en mente, ahora ve lo que dice. Dice 5 y 7. Y el Dios de la paciencia, y el Dios de la consolación os dé entre vosotros. ¿Quiénes son los vosotros? Los creyentes, judíos y gentiles, ¿right? Entre vosotros un mismo sentir. ¿Por qué razón? Pues porque por siglos han estado totalmente separados y en guerra. Según Cristo, en Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquen a Dios cuando se juntan gentiles, judíos y los juntos alaban a Dios, glorifican a Dios. Por tanto, recibíos, acéptense unos a otros. De la misma forma que Cristo te aceptó, acepta tú a lo que Cristo también ya aceptó. Alguien dijo que Dios es glorificado cuando es adorado por un grupo de personas. Pero Dios es doblemente glorificado cuando ese grupo de personas está compuesto de personas de distintos trasfondos culturales, compuesto de personas de distintos trasfondos sociales, compuesto de personas con distintos trasfondos educativos, compuesto de personas con distintos trasfondos raciales, y esas personas unánimes, aceptándose unos a otros, con un mismo sentir, adoran a Dios. Dios es doblemente glorificado. Y sería incorrecto de mi parte desaprovechar esta oportunidad para recalcar lo que tantas veces he recalcado. En Puerto Rico, en Venezuela, en Santo Domingo, en Cuba, en Colombia, en Costa Rica, en México, no van a tener las iglesias la enorme bendición y privilegio que nosotros tenemos de hacer lo que estamos haciendo en el día de hoy aquí en este lugar. En Brasil tampoco, a menos que sea una comunidad internacional. Pero nosotros, por la naturaleza de donde estamos, tenemos el privilegio enorme de glorificar doblemente a Dios, porque personas de distintos trasfondos raciales, culturales, educativos, juntos como un solo cuerpo, adoran a Dios. Sí, es verdad, pero de esa forma. Escucha, por favor. No, esta es una de las peleas, como me dijo el americano aquella vez, choose your battles, right? No trates de pelear toda la batalla, ¿sabes? Escoge la que va a pelear. Gracias, brother Eric. Eternamente agradecido por ese gran consejo que le diste. Pero esta es una de las que hay que pelear para mí. Esta es una de las que yo peleo. Hermano, esto es lo que está detrás de mí, de la exhortación esa tan consistente que le hago, y se la vuelvo a hacer para el próximo domingo. Cuando venga el próximo domingo, haga todo lo que usted pueda hacer para no sentarse con la gente que siempre se sienta. Amén. Haga todo lo que pueda hacer para sentarse con alguien que sea una cultura distinta, de un trasfondo distinto. Hágalo intencionalmente. ¿Pero eso es hipocresía? No, eso no es hipocresía. Eso es lo que es la voluntad de Dios. Amén. Y la última cosa, Jesucristo vino para realizar el propósito de Dios. Vino para realizar el propósito de Dios. Versículos de 9 al 13. Dice, Jesucristo vino para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre, citando pasajes del Antiguo Testamento. Y otra vez dice, alegraos gentiles por su pueblo, otra vez alabar al Señor todos los gentiles, exaltando a todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, que está en la raíz de Isaí, el que se levantará para gobernar las naciones, las cuales esperarán en él. Esperarán quiere decir confiar. Las cuales esperar, acuérdense, esperar. Repita conmigo, esperar. En este contexto, quiere decir confiar.
Los que esperan en Dios, repita, los que esperan en Dios son los que confían en Dios. Dice, todas las naciones van a confiar en Dios, van a esperar en Dios. ¿Right? Y el Dios de la esperanza viene del gozo, de paz, de fe, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Right? Así que, versículos del 9 al 13, Pablo cita 4 pasajes del Antiguo Testamento, por medio de ellos nos da una progresión en la realización del propósito de Dios. Agárrate bien porque voy bien rápido, pero tiene significado lo que voy a decir, pero voy rápido. Salmo 18:49, lo primero que Pablo cita. Por tanto, yo te confesaré entre las naciones y Jehová, y cantaré a tu nombre. Salmo de David, cántico de victoria. Y la imagen que aquí vemos, escucha ahora, es de judíos en medio de gentiles alabando a Dios. Versículo 9 dice, por tanto, te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. David hablando. Deuteronomio, versículo 32, capítulo 32, versículo 23, dice, alabad naciones a su pueblo, porque él vengará la sangre de sus siervos, tomará venganza de sus enemigos y hará expiación por la tierra de su pueblo. Cántico de Moisés. La imagen que vemos aquí es judíos adorando a Dios y llamando a los gentiles a hacer lo mismo. Versículo 10, ahí arriba, que Pablo escribe, alegraos, gentiles, ¿con quién? Con su pueblo, con el pueblo de Dios. Salmo 117:1 dice, alabad a Jehová naciones todas, pueblos todos alabadlo. La imagen que vemos aquí es la de gentiles adorando a Dios. Versículo 11. Alabad al Señor todos los gentiles. Hay una progresión. Primeramente vemos judíos en medio de gentiles alabando a Dios. Después vemos judíos adorando a Dios y llamando a gentiles a hacer lo mismo. Después vemos a gentiles adorando a Dios. Isaías 11:10 dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, Cristo, la cual está puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes, y su habitación será gloriosa. La imagen que aquí vemos es la imagen de Jesucristo resucitado para gobernar. Y todas las naciones glorificando el nombre de Dios. Por eso que dice el versículo 12, se levantará para gobernar las naciones, las cuales esperan en Él. Sí. Lo bonito de toda esta cuestión es que el que todas las naciones glorifiquen a Dios ha sido el propósito de Dios desde el comienzo de la humanidad. Cristo vino para glorificar a Dios. Una de las formas que glorifica a Dios es realizando el propósito de Dios. Desde el comienzo de la humanidad, el propósito de Dios eventualmente, y todo lo que vemos en el Antiguo Testamento, todos esos tipos, y todos esos festivales, y todo ese montón de cosas que en el día de hoy, erróneamente, muchos quieren resucitar y aplicar a la iglesia, que no hay aplicación de ninguna clase. Era enviar a su Hijo, propósito de Dios, para comprar un pueblo para sí, para Él. Pero no era solamente de un pueblo, no era solamente de una nación escogida. No. El propósito de Dios desde el comienzo era enviar a su Hijo Jesucristo para comprar un pueblo para sí, para Dios. Un pueblo de cada tribu, un pueblo de cada lengua, un pueblo de cada nación, incluyendo cada uno de los que estamos aquí en el día de hoy. Por eso es que cuando leemos Apocalipsis capítulo 7, nos gozamos y vemos la celebración gloriosa que nos espera. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 al 10. ¿Está ahí arriba? ¿Sí? Ahora, todo aquel que pueda hablar con la poquita fuerza que le quede en este momento, lea con gozo y con alegría
glorificando a Dios. Esa porción bíblica tan gloriosa que habla de nosotros, que nosotros de una forma u otra somos parte de eso que está ahí. Leemos: después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en sus manos, clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y al Cordero. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios. Así que Jesucristo vino a realizar el propósito de Dios. Jesucristo vino a glorificar a Dios, porque Jesucristo convierte el propósito de Dios en una realidad. El propósito de Dios, que todas las naciones del mundo le glorifiquen a Dios por su justicia, glorifiquen a Dios por su amor. Para la iglesia de los Estados Unidos, cristiana, la cultura cristiana de Estados Unidos, Jesus is the reason for the season. Y nosotros en nuestros países latinoamericanos, imitando lo que vemos de acá, traducimos eso a Jesucristo es la razón de nuestra celebración. Which, by the way, is true. Jesucristo es la razón de nuestra celebración. Pero escuche, por favor. Pero como muchas cosas dentro directamente de la cultura religiosa en nuestros países, el hecho de que Jesucristo sea la razón de nuestra celebración es simplemente una frase trillada que carece de significado. Al principio de mi vida cristiana, escuché a un hombre predicar, bien flaquitito, bien, pero que bien flaquitito. Me acuerdo el nombre de él. I was so impressed by that man, el fuego que predicaba. Muchos años enfermo. Enfermo de gravedad, enfermedad terminal. Siempre comenzaba y terminaba, o comenzaba a predicar, y decía: God, help me to preach the word as if today is my last chance. Ayúdame a predicar la palabra de Dios como si hoy fuera la última oportunidad. Como la mayor parte de las cosas que yo comparto, by the way, la mayor parte de las cosas que yo comparto son cosas que he aprendido de otras personas. Un poco de lo que yo comparto con ustedes son cosas originales que Dios me ha dado a mí directamente. Amén. Dios me ha dado muchas cosas, pero su inmensa mayoría a través de otros pastores y otros siervos y siervas de Dios. Pero, de manera de conclusión, les digo, la triste realidad es que en la cultura que nosotros vivimos, la cuestión de que Jesus is the reason for the season, just a cliché. Que no tiene ninguna veracidad. Jesucristo es la razón para nuestra celebración. Frase trillada. La razón de esta enseñanza es la del domingo que viene, que es una continuación de esta. El último, el domingo que viene es el pasaje 13, el que vamos a discutir. La razón de esta enseñanza
es porque nosotros tenemos esta tendencia sutil a ajustar todas las cosas hacia nosotros. El Evangelio, ¿qué es lo que Cristo puede hacer por mí? Y muchos predicadores, eso es lo que enseñan. Ven a Jesucristo porque Jesucristo puede hacer todo este montón de cosas por ti. Y Cristo hace montones de cosas por nosotros. Amén. Pero nunca debe ser la razón por la cual nosotros vamos a Él. Y su problema es ese, ¿sabes? Que tiene que ver esto conmigo, cómo esto me afecta a mí, cómo esto me ayuda, ¿sabes? Y lo mismo sucede con la Navidad. Y el título es Una Navidad enfocada en Dios. Yo no tengo conocimiento de quién ofrenda, quién diezma. Yo sé que yo diezmo, yo ofrendo y mi esposa también. But I guarantee you something. Que si fuéramos a analizar nuestras cuentas de cheque, el reporte de la tarjeta de crédito, si fuéramos a utilizar una frase para que describiese eso, lo que refleja eso, lo más probable es que en vez de reflejar una Navidad enfocada en Dios, reflejaría una Navidad enfocada en mí, o en mi familia, o en mis amistades. Yo no sé si esta es mi última Navidad con ustedes. Pero lo que está detrás de la enseñanza es que no puede ser de esa forma. Nuestro enfoque necesita ser en Dios. Amén. El pastor dijo que era pecado dar regalo a nuestros hijos. No, ¿verdad que no? Lo que no es aceptable, conforme a la Escritura, es que nuestro enfoque no sea el enfoque correcto, que es Dios. Porque Cristo vino a darle gloria a Dios. Y nosotros necesitamos celebrar este periodo del año sin perder de paso. Si hay un periodo del año en donde deberíamos estar enfocados en eso, es en este periodo. Amén. All right. Así que ya que le agregué la fiesta, ya como ven en parade, pues entonces déjeme concluir con algo bueno. ¿Por qué debemos enfocarnos en Dios en la Navidad? Porque es extremadamente bueno para nosotros. Es simplemente extremadamente bueno para nosotros. Versículo 13, que lo veamos la semana que viene, Pablo dice: y el Dios de la esperanza os llene de todo gozo, de toda paz en la fe, para que abundéis. Y ahí lo que quiere decir es cuando tú viertes algo, un líquido en un vaso y se desborda, exactamente, para que abundéis, quiere decir para que desbordéis, desborden, I don't know, overflow en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Dentro de unas cuantas horas vamos a comenzar un nuevo año. Y me siento persuadido de decirle con seguridad, sin duda en ninguna clase, que todos aquellos que durante este periodo vivan una Navidad enfocada en Dios, lo más probable, casi seguro,
que lo que le espera es un año nuevo lleno de esperanza. Enfócate en Dios y lo que va a suceder, hermano, es que tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu relación, lo que va a haber es un desborde de esperanza, de gozo y de la palabra esa de 3 letritas que tanto se afecta en tiempos como este, la palabra paz. God is good. All the time. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Aplausos a Dios. La semana que viene lo que vamos a hablar es precisamente de esa última cosa. ¿Cómo es? ¿Por qué razón es que pasar un periodo como este enfocado en Dios puede resultar en que yo viva un año nuevo lleno de esperanza? Como estas 5 cositas que dijimos ahora resultan en una vida, una relación, un matrimonio lleno de esperanza.